Amado, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, como así como está. Ahí le damos las gracias, que ya vamos por el pensamiento analítico número 7. Ministro Rubén, que la paz de Dios sea contigo. Bueno tenerte. Amilda, también. Y siguen entrando. Amén, amén. Adelante, todo un honor. Vamos por el número 7. Seguimos aprendiendo, entendemos que el Espíritu Santo de Dios nos está cada día más capacitando y guiándonos bajo su dirección. ¿Okay? Así que hoy vamos a continuar con este tipo de pensamiento que es uno de los más interesantes. Yo todo me lo disfruté, todo me lo disfruto, mucho lo vuelvo a ver, lo vuelvo a analizar. Verdad que cada vez que lo hago puedo entender todavía mucho más la visión del maestro, la visión del ministro, de qué es realmente lo que nos quiere dar a entender y dar a conocer. Hoy tenemos el número 7 y vamos a continuar exactamente donde lo dejamos el viernes. Recibí varios feedback, varios comentarios de personas que me dicen y me testificaron que en verdad pudieron comprender ese tema y que lo están entendiendo. Pues si nosotros le decimos a ustedes ahora mismo y nos ponemos en un punto, no, nosotros lo tenemos así claro como el agua. No, todos vamos aprendiendo, a todo el Espíritu Santo nos va abriendo el noema, nos va abriendo el entendimiento. Recuérdese que al que tiene se le dará, y aquel que no tiene porque no quiso trabajar, aún lo poco que tiene se le quitará. Entonces, cuando nos ponemos en manos del Eterno y nos ponemos a indagar y a buscar, entonces Él continuamente nos va dando más. Así que esperemos que esta también sea su experiencia, y desde ya le entregamos este micrófono al maestro y ministro Pastor Rubiera. Y la otra. Amén, ministro. Amén. Padre Eterno, sobre todo y cada uno de mis amados hermanos en Cristo. Bien, hoy tenemos la continuación del pensamiento analítico, ya que hemos visto que dentro de este pensamiento hay muchos subtemas que se abren dentro de dentro del océano que tiene y las vertientes que tiene este tipo de pensamiento. Dejamos algunas cosas pendientes sobre lo que tiene que ver con la carne y sobre lo que tiene que ver con el espíritu, pero hoy, si Dios nos lo permite, vamos a tratar de ir avanzando un poquito más en el nombre poderoso de Jesús. Recordándole a todo y cada uno de mis amados hermanos que estamos en este seminario con el simple objetivo de traer información con el motivo de que esta información usted la utilice como herramienta inmediata. ¿Para qué? Para el crecimiento y para que le sirva de ayuda de las experiencias que nosotros hemos tenido. Algo que siempre quiero recordarles a todos, que esto es un seminario que se hace con el objetivo de que sea un seminario de oración, ¿verdad? Un seminario de estudio sobre la oración, de la oración eficaz. Ahora, mi tema desde el principio es: oraré con el espíritu, más oraré con el entendimiento. Todavía no hemos hablado ni del espíritu ni del entendimiento, porque estamos hablando sobre el pensamiento, sobre lo natural, sobre la forma del individuo pensar, la forma de cómo el individuo piensa.
Entonces, en eso que estamos, para luego entonces vamos a entrar a las estrategias del Satán. Si nosotros como creyentes hemos podido ver todas estas situaciones en las cuales han salido a relucir dentro de los estudios, estamos más y más y más ansiosos por escuchar, por leer el libro El mal que mora en mí, y por escuchar y poder trabajar con lo que van a ser las estrategias del Satán. Vamos a estar ahí de manera jocosa, le digo, váyanse preparando, vayan buscando su cable, su tornillo, su clavo, sus hojitas, lo que usted entienda, para que amarremos los santos, como decía un colega. Amarren sus santos porque hoy la cosa va a temblar y es posible que se le caigan los santos. Entonces, cuando estemos hablando de la estrategia del Satán, vamos a trabajar muchos tópicos. Muchos tópicos. Bien. Vamos a dejar concluido el tema sobre lo espiritual y lo carnal. Sobre qué es ser espiritual y sobre lo que es ser carnal. Definimos que la espiritualidad no es nada más que estar sometido a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, se trajo siempre a colación la diferencia que hay entre lo que se dice ser espiritual y entre lo que se dice ser carnal a la luz de las escrituras. Entonces, no hay forma de que una persona pueda llegar a ser espiritual sin el conocimiento de las escrituras. Dentro del pueblo de Dios existe mucho misticismo sobre lo que tiene que ver con la carne y lo que tiene que ver con el espíritu. Pero también existe mucho misticismo sobre lo que es realmente ser una persona espiritual o sobre lo que es andar en el espíritu. Las personas confunden mucho la manifestación de los dones espirituales con lo que es ser espiritual. Entonces son cosas totalmente distintas. Son cosas totalmente distintas, tan distintas que hemos visto personas que en algún momento han sido usadas por Dios y no significa que la persona anduviera en el espíritu ni que fueran espirituales. Y muchas veces ese misticismo hace que la persona, en vez de ser espirituales, se conviertan en espiritistas. De que simplemente conozcan al Dios de los dones. Y muchas veces ni siquiera al Dios de los dones. ¿Por qué? Porque Dios no son los dones espirituales. Los dones lo que son una herramienta. Ahora, el individuo que es espiritual conlleva consigo un cambio de mentalidad. Conlleva consigo un cambio de mentalidad. Ministro. Una mentalidad que piense en las cosas del espíritu. Ministro. Amén. Pero entonces eso incluye a esta persona, por ejemplo, todo el mundo tiene, o no todo el mundo, mucha gente tiene el libro, esta patente oscuridad. Y está el otro de guerra espiritual. Y entonces son personas que no vienen hablando de todas las cosas, de todas las batallas que han tenido. Y es posible que no hagan un mapa de por todos los lugares supuestamente espirituales que el cristiano ha de pasar
y le hablan para que la persona inclusive se identifique y le dice, a lo mejor tú estás pasando por esta etapa de esta guerra espiritual. Entonces esas personas no la definimos como personas espirituales o no, ¿cómo la definimos? Bien, algo que le voy a decir, que leí, hablaste de un clásico que se llama Esta patente oscuridad, escrito por Frank Piretti. Piretti o Pirelli, Piretti, Frank Piretti. Uno de los grandes inconvenientes que tenemos es que lo que Frank Piretti escribe es una novela. O sea, Frank Piretti nunca dice que estos son acontecimientos reales. Una novela fundamentada totalmente en un pensamiento mágico. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta también, ahora que tú hablas de novela, tenemos que tener pendiente también. Esto se fundamenta en dos cosas. En un estereotipo y en un prejuicio fundamentado en un pensamiento mágico. Es lo primero. Lo segundo es que te puedo decir concerniente a lo que tiene que ver con guerras espirituales, es que es muy penoso y muy lamentable porque yo busco desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis y en ningún texto bíblico seriamente estudiado habla de que existe una guerra espiritual. Son textos totalmente sacados de contextos, porque existe una guerra. Entonces, una guerra, como siempre hemos dicho, es un conflicto entre dos reinos donde se va a determinar un ganador y un perdedor. Pero como yo no conozco la situación, eso trae consigo que yo le dé la oportunidad al maligno de que él pueda ganar dentro de mi pensamiento mágico. Pero esto simplemente sucede donde hay personas que tienen una mentalidad incidental y donde hay personas que tienen un pensamiento democrático. Recuérdense que estamos en una teocracia. Dios no es demócrata, Dios es teócrata. Y lo que Dios dice, Dios no lo negocia. Dios le dijo al hombre en el huerto, de todo árbol que vas a comer, puedes comer, más del árbol que está aquí, que te voy a decir, no comas, porque el día que comas te vas a morir. El hombre comió, entró la muerte. Listo. Dios le dijo al hombre, escribe estas leyes para que el hombre que las haga viva por ellas y el que no muere irremisiblemente. O sea, en la palabra está la vida y la muerte. En la palabra está la obediencia y la desobediencia. Ahora, el que quiere vivir una vida en el espíritu tiene que vivir una vida haciendo lo que dice la escritura, no lo que él cree que dice. Entonces ahí tenemos el gran problema sobre lo que es ser espiritual y sobre lo que es ser un espiritista. Hay gente que andan cazando más demonios que los cazafantasmas. Entonces siempre tienen una guerra, siempre tienen una batalla, pero eso lo hablamos mucho en el pensamiento mágico. Cuando una persona tiene un pensamiento analítico, tiende a poder analizar las cosas y a poder buscar las cosas de una manera objetiva. Entonces ahí vienen las luchas, ahí viene la batalla, ahí vienen las situaciones donde el individuo siempre es un protagonista de estas situaciones y donde el individuo siempre vive peleando una guerra que simplemente la tiene en su mente, porque ya la guerra Cristo la ganó en la cruz del Calvario. No importa que tú lo creas o que tú no lo creas. Entonces, ese protagonismo fascineroso, místico que tiene la gente, viene a causa de un desconocimiento de las escrituras.
viene a causa de una mezcolanza, de una mezcla entre lo tradicional, entre lo esotérico, mezclado con la religión y mezclado con lo bíblico. Entonces, la Biblia habla sobre aprender a tener la diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces, mucha gente está dentro del evangelio y no han podido ser instruidos genuinamente en las escrituras, porque han sido instruidos por brujos, por hechiceros, por espiritistas, por santeros, que no han sido formados a través de las escrituras. Entonces, esto trae consigo vacíos que por falta de información y de formación se crean este tipo de cosas. Se crean estas leyendas y se crean estos cuentos de vieja. ¿Por qué hablamos de leyendas y de cuentos de vieja? Que no creemos que existen los demonios. Sí creemos que existen los demonios, pero no operan como la gran mayoría de los evangélicos piensan. Cuando entremos en las estrategias del Satán, vamos a hablar cómo operan los demonios, cómo opera la malicia y cómo opera el Satán bíblico. Entonces, eso de que de guerra espiritual y esa cosa, hay gente que todavía no ha podido superar esa situación de cuando ellos estaban en su maní y en su brujerismo y en sus situaciones, de que van y echan aceite, de que echan sal, de que echan vino, de que echan cuestión. No, por amor a Dios. La Biblia dice que ya tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, donde ya nosotros tenemos que comportarnos ya como gente madura. Nosotros tenemos que madurar, que sea con carburo. Pero necesitamos madurar, señores. Necesitamos crecer. La Biblia dice que cuando yo era niño, yo hablaba como niño y juzgaba como niño. Mas ahora que voy creciendo, ya yo dejé lo que era de niño. O sea, esas situaciones que nosotros tenemos sobre ese espiritismo dentro de la iglesia, dentro de la congregación, simplemente lo hace cuando el hombre es liberado de la esclavitud de la ignorancia. Entonces, cuando el hombre es liberado de la esclavitud de la ignorancia, comienza a trabajar a través de lo que dice la Biblia. No me imagino yo a Pablo en medio de estas situaciones. No me imagino yo a Pedro en medio de estas situaciones. No veo ni un solo escrito que el apóstol habla sobre la guerra espiritual y ese tipo de cosas, pero no queremos ser tan recurrente, porque hablamos suficiente de esto dentro de lo que era el pensamiento mágico. Ahora, ya que este tipo de cosas, una persona con un pensamiento analítico, hay otros que se creen que cuando hacen este tipo de cosas, creen que están, miren, totalmente en el espíritu. Y una persona con un pensamiento analítico a través de las escrituras, lo único que decía yo, y este grupo de locos, ¿qué es lo que está pasando? Oh, varón, lo que pasa es que los carnales no pueden discernir la cosa del espíritu. Entonces hay que discernirlo espiritualmente. No, entonces lo que hay que discernirlo brujeramente. Eso es lo que pasa. Hay cosas que no se entienden, hay cosas que no se comprenden. Como no se entienden y como no se comprenden. Digo, explícamela. Entonces, el hombre está llamado a ser espiritual. Pero lo primero que el hombre necesita, la materia prima que el hombre necesita para ser espiritual, es la palabra. No es otra cosa, señores, es la palabra. La palabra de Dios es la que forma. La palabra de Dios es la que hace. La principal manifestación del espíritu es un hombre actuar y caminar conforme a la palabra. No es más de ahí. Un ejemplo, hablando de la llenura del espíritu.
la llamada llenura del Espíritu. Dios habla en su palabra y dice que el objetivo de él era sacar al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo por el desierto y para escribir sus leyes en sus mentes y en sus corazones. Para escribir sus leyes en su mente y en su corazón. Le dice a Josué 1:8, 1:9, esfuérzate a ser valiente y haz todo lo que tú tienes que hacer. No le digo más de ahí. Se lo estableció, se lo enseñó. Le digo, haz esto y ese es el mayor símbolo. Ahora, algo que tenemos que hablar sobre la llenura del Espíritu es lo siguiente. La llenura del Espíritu trae un efecto en el creyente que es manifiesto primeramente para beneficio colectivo. Primero, la manifestación del Espíritu en el creyente viene para beneficio colectivo. Según habla las Escrituras, nosotros vamos a recibir poder y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Entonces, cuando recibamos el poder, vamos a ser testigos. Vamos a testificar en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Entonces, ese poder para testificar y actuar es en beneficio de la voluntad divina, haciendo uso de las facultades conforme a su capacidad. O sea, vamos a utilizar esas facultades que se nos dio conforme a nuestra capacidad, según dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 14 y 15. Mateo 25, 14 y 15. Aquí tenemos Isaías. En el slide que tenemos aquí. El espíritu es el que da la vida. La carne no aprovecha para nada. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oigan el poder que tiene la palabra. Déjalo ahí mismo ese slide. Cristo le dijo a los creyentes: vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he dado. La palabra tiene un efecto de limpiar a la persona. Ahora, se necesitaba el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que pudiéramos entrar dentro de este plan de salvación a través del sacrificio que Cristo hizo. Pero la palabra de antemano, antes de Cristo morir, le dijo a ellos: vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he dado. Entonces, la palabra tiene un poder desde antes para limpiar al individuo. Pero eso tenemos que explicarlo con un poquito más de lujo de detalle. La palabra, la llenura del Espíritu, trae, lo segundo, trae sobriedad y autoanálisis.
La llenura del Espíritu trae sobriedad y autoanálisis, según el libro de Romanos, en su capítulo 12, en su versículo 3. Romanos 12, 3. El Espíritu, la llenura del Espíritu, trae consigo esta sobriedad, no ebriedad, sobriedad, para que el individuo pueda analizarse el mismo. Digo pues por la gracia que me es dada, que le he dado a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, eso se le llama sobriedad. Y la medida a la cual Dios repartió a cada uno, le estamos hablando de lo que es la llenura, de lo que es la manifestación de lo que Dios nos ha dado. Ahora, esta manifestación, esta llenura del Espíritu, la Biblia dice que Dios nos da su Espíritu por medida. Dios lo da pleno. Entonces, ¿por qué no andamos caminando como supuestamente debiéramos de andar? Porque el proceso es paulatino. La Biblia dice que Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Al él hacernos ministros competentes de un nuevo pacto, Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, nos hizo con una situación. Nos hizo con una situación. Nos preparó con una situación. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto a un nivel. Y es que nos hizo ministros a través del sacrificio que Él hizo, nos constituyó. Fue como que nos dio la entrada a la universidad, no calificó. Ustedes están calificados para ustedes entrar a la universidad. Ya nos dio el pénsul y nos dieron la entrada. Ahora, esa regeneración que Él hizo en el Espíritu está completa. Ahora lo que hay que hacer es poner en práctica y ir despojando primeramente la tiniebla que hay en nuestra vida. Segundo, las desinformaciones que hay en nuestra vida. Y tercero, comenzar a formarnos a través del sometimiento a las Escrituras. Paulatinamente es lo que nos va a ir dando los grados de competencia que nosotros vamos a tener. Porque nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pero hay personas que de manera imputada son ministros competentes de un nuevo pacto, pero de manera a nivel de práctica se convierten en uno incompetente, invalidando lo que Cristo le dio. O sea, como yo, estando graduado, teniendo la autoridad para estudiar medicina, comienzo a ejercer, y cuando le doy a alguien una medicina, lo que hago es que lo empeoro, o hago todo lo contrario de lo que enseña el manual de medicina. Entonces, Él constituyó a la iglesia como ministro competente de un nuevo pacto. Ahora, para poder ejercer con competencia,
se necesita poner en función el pénsul de lo que nosotros se nos escribió. Hacer lo que dice la palabra. Hacer lo que Cristo dijo. Algo que hace la llenura del Espíritu es que el individuo tiene que estar sujeto a autoridad. Y no hay una autoridad más grande que la autoridad de la palabra. Del hombre estar sujeto a la autoridad de la palabra. Dios dijo algo en su palabra y Cristo se encargó de cómo él andaba lleno del Espíritu, porque la Biblia dice en el libro de Mateo, en su capítulo 4, que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y que cuando vino en el poder del Espíritu. Entonces, como Cristo andaba lleno, ¿verdad?, del Espíritu, lo único que él procuraba por hacer era la voluntad de su Padre. La llenura del Espíritu, la real llenura del Espíritu, lo único que hace es tratar de que el individuo sea guiado y dirigido a hacer la voluntad del Padre. No se pone en tela de juicio la voluntad del Padre. Es lo único que se quiere. El ejemplo magno, Cristo. El otro ejemplo, el apóstol Pablo. Ahora, Ministro, esa autoridad que da la palabra trae consigo una tercera parte. La llenura del Espíritu da objetivos específicos y sentido de propósito. ministro, ¿me oye? Amén. También, es que sé que te va a ir rápido de ese tema para que no se me vaya. Entonces, yo puedo descartar que el hermano Juan que danzaba y que tumbaba todos los bancos en la iglesia y luego iba donde estaban los músicos y tumbaba la batería y había que quitarle todo del medio. O sea, a él era quien yo tenía una persona que era lleno del Espíritu Santo. Había también un señor mayor, muy mayor, que él iba y abría la iglesia. Y desde que el culto comenzaba, ese señor no dejaba de mover la cabeza como en forma de diciendo que no. No sé por qué que decía así, pero siempre era que no, así. Bueno, el caso es que yo confundía y así se me dio a entender que estas eran personas llenas del Espíritu Santo. Y entonces, lógicamente, cuando yo pregunté qué yo debía de hacer para ser una persona llena del Espíritu Santo, igual así como ellos, entonces me dieron las referencias. Es que hay que meterse, hay que vivir en ayuno, es que hay que orar, eso es leyendo Biblia, eso no es así, eso es matutino, ese hombre no duerme en su cama, ese hombre tiene 11 años que en el piso, que duerme. Bueno, entonces esto me llevó a mí por muchos años a pensar que tanto él o había otra persona que ese señor oía la voz de Dios todos los días. Hermano, y yo iba con un carro y el Señor me dijo, no te montes en ese carro. No me monté en el carro, me monté en el otro y cuando pasé por allá, ahí estaba el carro quedado. O lo que sea, pero él escuchaba la voz de Dios todos los días, entonces a mí eso me motivaba y a mí me dieron a entender que eso era alguien lleno del Espíritu. Entonces lo descarto y eso se le llama conductas aprendidas. Eso se le llama conductas aprendidas. Fíjate lo que tú dices. A ti se te enseñó, se nos enseñó a nosotros también. Y eso fue lo que nosotros aprendimos. Ahora, hay una situación que tiene que ver con el origen, la ley de la procedencia. ¿De dónde vino eso? El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, en la primera
epístola que le escribe a los Corintios dice: porque lo que yo recibí del Señor, eso también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que tomó pan, en la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió. O sea, Pablo está diciendo el origen, la procedencia de dónde fue que vino, porque lo que yo recibí del Señor es esto. Ahora, vemos la calidad de ministro del apóstol Pablo. ¿Y qué podemos decir? ¿De dónde vinieron las enseñanzas que nos dieron a nosotros? Que una persona que lo que parece que tiene un tic nervioso o lo que parece que tiene una enfermedad mental es lleno del Espíritu. Eso simplemente se puede creer cuando eso a ti se te enseña. Eso no es otra cosa más que conductas aprendidas. Pero da pena y vergüenza que una persona con sentido común entra a una congregación y ve este tipo de cosas y no quiere, no, lo primero que dice: no, espérate, esto es locura. Y lo que decimos es que se está perdiendo porque para ellos es locura. O sea, no me imagino yo una persona más llena del Espíritu que el apóstol Pablo, porque le dijo a los corintios que él hablaba más lengua que eso. Entonces, no me imagino yo a Pablo, si el hermano pasaba la noche entera en el culto moviendo el cuello, Pablo tenía que darle vuelta 360 en el pescuezo, por amor a Dios. O sea, ¿cómo hace serio? No me imagino yo a los apóstoles caminando y danzando. O sea, mis hijos, tenemos que ser un chisme serio. O sea, a nosotros se nos enseñó conductas aprendidas de cosas que no son bíblicas. Un ejemplo que le voy a poner: el ejemplo del hablar en lengua, el ejemplo de ver a ciertas personas con supuesta manifestación de llenura del Espíritu. Voy a abrir un paréntesis, señor, porque los que estamos aquí somos maduros. Quiero que usted vea lo que le voy a decir ahora. La Biblia dice que cuando el Espíritu descendió y que fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto, en el libro de los Hechos, en su capítulo 4, del versículo de en adelante, dice que de ese grupito se convirtieron 3,000. Y hubo una manifestación cuando oyeron hablar en otras lenguas. El apóstol hablaba y los otros lo escuchaban en su idioma natal. Partos, medos, elonitas, personas de 70 naciones diferentes escuchaban hablar la maravilla de Dios. Escuchaban y entendían. Entonces, a nosotros se nos enseñó que la jeringosa, el rabalaca, sabalaya, saja, que eso habla en lengua. Perdónenme, disculpen. La Biblia, cuando habla de hablar en lengua, está hablando de glosos, está hablando de lenguas. Lenguas, idiomas. Ahora, hay otros que dicen: espérate, porque existen dos tipos de idiomas. Existen las lenguas humanas y las lenguas angelicales. ¿Y dónde aparece una muestra en la Biblia de que un ángel vino y le habló a la gente, si no fuera en su idioma materno? O sea, cuando los ángeles descendieron a hablar con Abraham, ¿ustedes se imaginan que le habían hablado en español o en lenguaje angelical? Señor, el propósito de Dios es ser entendido. El propósito de Dios es que se entienda. Dios no te va a mandar a ti y te va a dar un bendito mensaje en chino, porque el propósito de Dios es que tú le escuches y que tú le obedezcas. Por eso se convirtieron 3,000.
en el primer sermón de Pedro. Por eso es que hay personas que dicen que los teólogos han venido a acabar con el poder, con la manifestación del poder. Oiga, hasta dónde llega la ignorancia. Oiga, hasta dónde llega la loquera. Que los teólogos tienen el poder y la autoridad de apagar el poder de Dios dentro de la iglesia. O sea, la falta de sentido común hace a los teólogos más poderosos que el poder de Dios, que lo hagan apagarlo. Pero es posible, porque tienen un diablo que anda caminando como Pedro por su casa dentro de la iglesia. Que el Satán hace lo que él quiera, que tiene hasta la posibilidad de ganarle a Dios. Entonces, esto es algo que tenemos que analizar. ¿Qué es lo que es del espíritu? Lo que es del espíritu es lo que es de la palabra. ¿Y qué son las conductas aprendidas? ¿Qué fue lo que se nos enseñó? Necesitamos, señores, ser serios, ser honestos en lo que tiene que ver con la enseñanza bíblica. Necesitamos ser honestos con la enseñanza bíblica. Entonces, yo creo que la llenura del espíritu es lo que trae consigo de que el hombre sea totalmente liberado de las malas enseñanzas. La llenura del espíritu es lo que hace que el individuo tenga sobriedad y tenga un objetivo específico. Hoy vemos personas que dicen que están llenos del espíritu, haciendo cosas totalmente contrarias a lo que enseña la escritura. Entonces, el espíritu cada vez que viene y desciende, viene a hacer un trabajo específico. Descendió donde Cornelio y se convirtió en un grupo. Descendió en el aposento alto y cambió la vida de los que estaban ahí. El espíritu, señores, Dios no es un personaje que está sentado en su trono jugando con una pelota que no haya que hacer. Déjame yo bajar a la tierra, a la iglesia que pastorea el ministro fulano de tal, y le dice al espíritu que vaya, y el espíritu va. Y cuando va, la gente se goza, danza. Y de allá para acá sigue la cosa igual. O sea, tenemos que ser serios, que cada vez que el espíritu desciende en las escrituras, en lo que tenemos en las escrituras, hacía cosas extraordinarias. Extraordinarias. Hacía cosas extraordinarias. Entonces, necesitamos entender si lo que está descendiendo o lo que está viniendo o lo que nosotros estamos viendo es una genuina manifestación de Dios o es una conducta aprendida. O es una conducta aprendida. Entonces, la real llenura del espíritu, lo único que me hace es que yo trate de operar dentro de lo que dice la escritura. Entonces, penoso y lamentable el contraste de lo bíblico versus lo religioso. El contraste de la sobriedad versus la ebriedad. El contraste de lo real versus lo ficticio. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Si él desde el principio dio una manifestación. En su manifestación, en el libro de los Efesios, en su capítulo 4, desde el versículo 11 en adelante,
Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La máxima manifestación de los dones espirituales se encuentran ahí. Ahora, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, y me puede poner el slide, corporal, por favor. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 18, 12, 28. Primera de Corintios 12, 28. Oigan esto, señor. Dios da el Espíritu con el objetivo de que el Espíritu nos dé a nosotros guianza. El Espíritu es quien nos guía. Pero para nosotros comprender cómo el Espíritu obra, tenemos que estar metidos en las Escrituras. Miren dónde tuvo el gran problema de las conductas aprendidas. Primera epístola del apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 28. Lo tienen en pantalla. Y a uno puso Dios en la iglesia. Primero apóstoles, luego profetas y tercero maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran y los que tienen dones de lengua. Pablo le dio un orden jerárquico. Le dio un orden jerárquico. Primero apóstoles y luego profetas. Y luego maestros. Los apóstoles porque eran los que iban a dar la instrucción. Los profetas que eran lo que se le dio la revelación de la palabra. Y luego los maestros, que son los que van a formar la doctrina apostólica revelada a través de la profecía. Pero esto no tiene que ver nada con el visionario ni con el desiderio. Dice el Señor. Yo veo, eso es lo que está ahí. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Pablo le da un orden. Y ahora yo reto a los ministros que están aquí. Le hago un reto a los ministros que están aquí. Y que me digan los ministros que están aquí. ¿Cuántos de ellos en el tiempo que tienen el evangelio han visto manifestado dentro de sus iglesias que el don magisterial, el don de la enseñanza es el principal que tiene que haber dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque ya la gran mayoría no cree en el apostolado. Dice, no existen apóstoles. Bien. En un supuesto legado de que los apóstoles no existen. No hay apóstoles. Se acabaron. Fueron hasta los 12. Ya no hay más. Entonces, eso nomás fueron los 12. Pero también entonces, los profetas que están ahí, en el libro de los Efesios, fueron los profetas que Dios hizo y constituyó para la edificación de la iglesia. Entonces está el maestro poniéndolo, Pablo, no soy yo, en un orden jerárquico. Ya no existen apóstoles, ya no existen profetas, pero es una dependencia el uno del otro. El apóstol, el profeta y el maestro. Ahora,
¿Tienen ustedes en la congregación o fuimos formados conforme a este orden jerárquico bíblico? La iglesia de hoy es pastoral. Y el ministerio del maestro se ha estropeado. Tenemos evangelistas predicándonos a nosotros. Evangelistas predicándole a los evangélicos. O sea, no hay una pérdida de tiempo más grande que usted lleve un evangelista a predicarle a gente salva. No hay una pérdida de tiempo más grande que usted llevar a un evangelista a predicar a gente salva. Son cosas sin sentido. Son cosas donde en el orden de las iglesias que hacen esto es porque tienen el orden de valores totalmente de cabeza. Porque el evangelista de naturaleza porta una palabra que es para salvar. Y si ya usted es salvo, lo que él porta a usted no sirve, no le sirve. Por eso él le da un orden jerárquico a las cosas. Entonces, la llenura del Espíritu lo que hace es que trae consigo orden, de que las cosas se hagan como él estableció. Para los judíos, los hombres llenos del Espíritu eran los hombres sabios. La sabiduría, señores, para los judíos era que el hombre fuera sabio. Entonces, en el subtema que estoy, en el libro de los Efesios y en el libro de Corintios, vemos que Dios hace cosas con sentido. ¿Con el objetivo de qué? De perfeccionar a los santos. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Cuando se utiliza la palabra de verdad, los santos son perfeccionados, porque la palabra trae consigo perfección cuando se aplica. Porque la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Cuando yo estoy expuesto a una enseñanza tergiversada de las Escrituras, no hay fruto. No hay cambio. No hay crecimiento. Ahora, cuando yo estoy expuesto a la enseñanza bíblica, a la verdad de la palabra, estoy siendo expuesto a alguien que tiene la llenura del Espíritu, que me está dando la palabra profética más segura, que me alumbra como una antorcha, y esa palabra profética más segura va a hacer que me alumbre a mí y que la tiniebla que hay en mí tenga que ceder a la luz de esa palabra cuando yo la escucho, cuando yo la aplico, y me hace crecer cuando yo la vivo. Pero la Biblia me está mandando a que yo haga lo que dice la Escritura, que me sujete a lo que dice la Escritura. Hombre lleno del Espíritu. Los judíos, hombres sabios. O sea, tenemos tergiversado lo que es el lleno del Espíritu. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero nosotros entendemos que el poder que nosotros vamos a recibir son los dones. Pero hay varios poderes, incluyendo
que el poder de Dios está en su palabra. Mi palabra es como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. O sea, el poder de Dios está en la manifestación. Pero entonces, dentro de la mala formación, hacemos tantas cosas. Hay gente que van a echar fuera un demonio y le dicen, por el poder de la palabra. Sí, pero es que la palabra tiene poder. Pero es que para que tú puedas echarlo, tiene que estar sujeto a esa palabra, para que esa palabra, que es espíritu y es vida, está sujeto tú a esa autoridad. Entonces, el espíritu inmundo va a salir. Entonces, la renovación de tu mente continuamente es una señal de que tú estás lleno del espíritu. Si somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El estar lleno del espíritu implica una renovación, porque me estoy llenando y se va despojando la tiniebla que hay en mí y va entrando la luz de la palabra. Entonces eso trae consigo un crecimiento. Pero que yo dance, que yo hable en lengua, eso no es sinónimo de llenura. Yo he visto cosas que usted hasta se sorprende. Que vi el hermanito una vez danzando que casi se lleva a los bancos, y después del culto, par de minutos después, si una muchachita no se cuida, la viola. El que más danzaba y el que más habla en lengua, pero estaba lleno del espíritu hace 15 minutos. Conozco un hermano, va a una campaña a predicar, predica en la campaña, y oigo a uno que brinca y dice, ¿dónde está el diablo para matarlo? Vaya. Hay que quitarse al lado. Este hombre está peligroso. Es un asesino de diablo. Esto es un matadiablo de verdad. El hermano predica. El matadiablo hace una fechoría. Y el que predica con la ofrenda que le dan, se va con una cabaña, se va por una cabaña con una mujer que no la da. Perdónenme, señores. Estamos hablando de las cosas de lo que nosotros vemos. Dentro de la supuesta llenura del espíritu. Supuestas. Ahora, cuando la llenura del espíritu viene a una gente, la real llenura, algo tiene que suceder. Señores, Dios no hace cosas sin sentido. Dios no es un viejo vago que está loco, que tiene Alzheimer, o que no tiene nada que hacer y está jugando con disparates o jugando bola. Dios, cuando desciende, envía su espíritu con un objetivo. Y el principal objetivo es que el hombre crezca, que el hombre procure con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que use bien la palabra de verdad, mas evita la profana y las vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. El objetivo de Dios es que el hombre sea lleno de su espíritu. Pero la máxima manifestación de la llenura del espíritu es hacer la voluntad del Padre manifestada en su palabra. Entonces, esa manifestación de la llenura del espíritu tiene que estar en tela de juicio y filtrarla a la luz de las escrituras. El apóstol es el primero que dice, oraré en el espíritu, mas oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas también cantaré con el entendimiento.
predicaré con el Espíritu, pero también predicaré con el entendimiento, porque el Espíritu lo que hace al hombre es entendido. Ahora, la capacitación que el individuo recibe no es con el polvito de hada ni con la varita mágica de Harry Potter. Es lo que hace que pone el querer como el hacer, para que si tú quieres, tú hagas. La gente cree que Salomón tuvo un sueño cuando Dios le habló y se levantó siendo sabio el otro día. La Biblia dice que Salomón procuró ir ejercitándose de tiempo en tiempo hasta conseguir la sabiduría. Inquirió en el conocimiento, se fajó a estudiar. Entonces, esa mentalidad incidental que nosotros tenemos, que leemos un versículo y ya. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso y que no había otro más manso que él. Moisés era manso porque Dios logró amansarlo al final, porque comenzando mató al egipcio, el manso, y después le entró a palo a la piedra, el hombre manso. Entonces, usted es ministro competente de un nuevo pacto, yo soy ministro competente de un nuevo pacto, pero mañana, cuando yo siga estudiando, cuando siga poniendo en práctica las enseñanzas bíblicas, voy a ser más competente mañana que lo que fui hoy. Y mientras más yo me sujeto a la palabra, yo voy a hacerme espiritual. Porque va a tener un crecimiento, no simplemente mi espíritu, porque el espíritu mío ya no va a crecer más de lo que ha crecido. Lo que va a crecer es mi intelecto a la luz de las escrituras, para poner en práctica lo que ya mi espíritu recibió por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Amén, amén, amén. Ministro, Padre Dios, wow, está lindo esto y está bueno. Hay gente igual escribiendo. Ministro, según lo que nos acaba de enseñar, podemos concluir que realmente una persona llena del Espíritu Santo es alguien con un buen manejo de las escrituras y un sometimiento a esta y un pensamiento mágico, fabuloso sería pensar que alguien porque maneja un don o trae en una profecía, que habría que ver si es cierto que es una profecía, si porque maneje los dones no es espiritual, sino que espiritual es alguien que se presenta ante Dios aprobado con un buen uso de la palabra de Dios. Concluimos con eso, ya que son las 11:04, ¿es así? Es así. Primeramente, que se presenta delante de Dios. O sea, primero tiene que tener la presencia de Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. O sea, ¿cuáles son las cosas que avergüenzan a una persona? Su estado moral, su estado emocional y su estado intelectual. Uy. Después el estado económico, eso es disparate. Su estado moral, su estado emocional y su estado intelectual. Son las tres cosas que Dios va a usar. Su moral, que tiene que estar limpia. Su estado emocional, de que el tipo no es un loco bipolar. Equilibrado. Equilibrado, de que hoy el tipo está bien y que mañana, que hoy esté
¿Dónde está el diablo para matarlo? Y que mañana el diablo lo esté llevando en el saco. O sea, que sea sobrio, que sea equilibrado. Entonces, y su estado intelectual creciendo de manera integral. Y su estado intelectual creciendo de manera integral, donde el individuo vaya acomodando cada cosa, pudiendo dejar huellas. Con un pensamiento analítico. Del pensamiento analítico. Con un pensamiento analítico. Con un pensamiento analítico de que el individuo tiene las tres partes fundamentales en las que Dios va a utilizar al individuo. Pero eso es el hombre. Eso es lo que el hombre le va a llevar a Cristo. Su parte moral, su parte emocional y su parte intelectual. Entonces Dios se va a encargar en lo moral de convertirlo en un ejemplo a la luz de las Escrituras. Dios se va a encargar de convertir a este hombre en lo emocional, en un individuo equilibrado, en un tipo como Ezequiel. Muere la mujer. Cuidado si la llora. Tenta mucho cuidado. Está bien, no hay problema, vamos arriba. De agarrar a un individuo como sea y llamarle y decirle, mira, vete y cásate con esa prostituta y ten hijo con ella. Pero señor, sí, vete. Pero señor, no voy a poder entrar a los sitios porque los cuernos me van a pegar. Vete en paz. El equilibrio emocional. El equilibrio emocional. Ustedes quieren ver lo que una gente llena del espíritu. Miren la diferencia entre David y Saúl. Saúl quiere matar a David. Mata a los sacerdotes. Hace que si yo cuenta. Era un individuo emocionalmente desequilibrado. Que van a llegar problemas. Sí. Elías mataron a un grupo y Elías salió corriendo. Pero cuando se llegó allá y Dios le dijo, ¿qué hace aquí Elías? He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Si no, yo sé que tú sentiste un vivo celo y saliste corriendo. Pero desapendéjate y devuélvete por donde mismo tú viniste y camina para atrás. El tipo agarró, entró y volvió otra vez y descendió hacia atrás. Y lo vieron otra vez. Claro que sí, lo vieron. Pero la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero tenía las pasiones sujetas. Elías era sujeto a pasiones y oró para que no lloviese, pero tenía sus pasiones sujetas. Entonces, obrero que no tiene de qué avergonzarse en su estado emocional. Gente que son ministros y usted lo ve hoy y tiene que tener cuidado porque hasta le brincan. Ministro. Ya está bien, vamos, si tú lo ves bien. Porque siento igual, de mi parte podemos seguir porque no se trata de ir a la carrera. Y esto es un punto en el cual todavía el pueblo sigue estando demasiado desinformado. La mayoría de nosotros señala algo espiritual que para nada es espiritual. La mayoría de nosotros a veces confunde mucho, pero mucho, lo espiritual con lo carnal, viceversa. ¿Ok? Y miren, no tocamos el tema de lo sobrenatural, no se toca el tema de lo sobrenatural, que eso es otro bendito lío que hay en la iglesia. Por favor, conserven esos 3 puntos que yo creo que vamos a abarcar más en el que viene sobre esos 3 puntos. Preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque si hay algo que tenía los sabios, los rabinos, los sacerdotes, era mucho miedo de no enseñar correctamente lo que Dios había enseñado y mandado, pero también había un temor más grande de decir algo que Dios no dijo,
tomar el nombre de Dios en vano y algo que lo hacemos de manera constante, especialmente con eso, de lo espiritual y lo carnal. Así que maybe el ministro Rubiera y yo no ponemos de acuerdo porque de todo lo que me habló, de todo lo que tú me hablaste, nada más dijiste como un cuarto de cosas y es bueno que sepamos eso. Nosotros no andamos corriendo, no tenemos que salir. Esto es un programa una vez a la semana, 1 hora, pero esperemos que las herramientas y las armas que estemos poniendo en sus manos para el enriquecimiento de su conocimiento y el beneficio de su vida sea notorio a usted y a todos los que lo rodean. Yo quiero ver si hay preguntas, aunque ya está tarde, si hay preguntas, este es el momento. Si no, igual entonces nos iríamos hacia el otro viernes. Ministro Ernesto, pregunta, abre el micrófono. No, lo que quería hacer era una aclaración con relación a colación de que se habló hace tres clases pasadas con relación al cuervo, los cuervos que le llevaban comida y del gallo, no sé si se me oye. Sí, se escucha. Me escuchan. Y con relación a lo del gallo que cantó. Y traigo a colación lo que cuando en una clase con el profesor Polanco, cuando yo estaba estudiando en la Academia de Teología, de que él hizo una pregunta que si Jonás estaba vivo o muerto en el vientre del pez. Y el primero que me paré fui yo. Y dije que estaba vivo. Y muchos creyentes creen en verdad, en realidad, de que como los milagros y Dios, nada es imposible para Dios, que fue un cuervo que le llevaba un pájaro comida a Elías y que fue el gallo que cantó. Como me demostró a mí Polanco, que en verdad Jonás murió, porque muchos en las iglesias, ellos creen que en verdad Jonás estaba vivo. Entonces Polanco dijo que fue Jesús el que dijo que Jonás murió cuando dijo en Mateo 12:40 que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estaría él en el centro de la tierra. Entonces traigo esto a colación porque todavía hay muchos hermanos que creen que era un cuervo que le llevaba a ese pájaro comida a Elías y que fue un gallo que cantó. Entonces en el Imperio Romano había el soldado que tocaba el clarinete, es el verdadero gallo que tocaba, y una tribu que le llamaban los cuervos, que eran nómadas, era lo que el Eterno usó para llevarle comida a Elías. Simplemente quería hacer esa pequeña aclaración que usted hizo, maestro, con todo el respeto y la edificación que está haciendo estas enseñanzas en mi vida. Muchas gracias. Amén, ministro, amén. Tengo a Alexander con la próxima pregunta. Gracias, Néstor. Bueno, yo no tenía pregunta, pero ahora se me abrió otra pregunta. Que quiero que me aclaren eso de Jonás. Eso va a ser en otra clase. Eso lo va a hacer en otra clase. Lo de aclarar lo de Jonás. Sí, dale con tu pregunta, con la primera, y después te aclaramos esa. Dale a la primera pregunta. No tengo pregunta, solamente era esa. Oh, ok. Bueno, pues bien, amados, son y 14. Nos vemos el viernes que viene y yo creo que vamos a seguir con este mensaje analítico y desenredando esto, de qué es espiritual, qué es carnal, y también vamos a venir con lo sobrenatural y todas esas cosas que siempre suenan muy bonitas, pero cuando usted le busca el trasfondo, no hay nada. Padre Dios, ministro Rubiera, muchísimas gracias, que el Eterno siga ensanchando tu territorio y tu entendimiento. Muchísimas gracias. Padre Dios a todos, amados. Ahí nos vemos.